Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempore videns Iesus turbas, ascendis in monte, et concedices ascenserunt ad eum discipulis eius, et appariens os sum doceva eos dicens, Beati pauperis spiritus quoniam ipsorum ex regnum celorum, Beate mitis quoniam ipsis possidebum terram, Beate qui loniam quoniam ipsis consolavantur, Beate qui exurium et scium justitiam quoniam ipsis saturitavuntur, Beati misericordes quoniam ipsis misericordiam consequentur, Beati mundo corde quoniam ipsis Deum fidebum, Beate pacifici quoniam filii Dei vocabuntur, Beate qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum et regnum celorum, Beate estis cum maledixerim vobis et persecutis vos fuerim, et ixerim omnes malum adversum vos, metientes propter me, gaudete et exultate quoniam merces vestra copiosa est in celi. Laus Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nosotros, como católicos, uniéndonos a todos los que profesan la fe católica en el mundo, estamos celebrando la fiesta de todos los santos. Es decir, estamos celebrando a los bienaventurados, a los que han llegado a la patria celestial, a los que están gozando de la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viendo su esencia, siendo felices por toda la eternidad, estando en el reino de los cielos, prometido por aquel que ha muerto en la cruz por nuestra salvación, es decir, Jesucristo nuestro Señor. Gracias a que Jesucristo murió en la cruz y nos redimió, es que nosotros podemos tener acceso a la vida eterna, al cielo. Esta fiesta tuvo su origen en el siglo IV, cuando se celebró a los mártires, es decir, a aquellos que mataban por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por ser miembros de la Iglesia Católica, los mataban dando testimonio de esa fe. Y estos mártires que se celebraba curiosamente el 13 de mayo, justo el día en que siglos más adelante la Virgen en Fátima va a tener su primera aparición y va a pedir que se rece el rosario todos los días, preparando a las almas también para que ofrezcan sus sacrificios y así se unan con el martirio cotidiano a Jesucristo a través de la Virgen para poder llegar ¿a dónde? Al cielo, a la vida eterna. Luego, esta fecha fue cambiada al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, por el Papa Gregorio III, para celebrar no solo a los mártires, sino también a los santos que no han muerto en martirio, pero que están en el cielo, que están gozando de la vida eterna. Ahora bien, celebrar a todos los santos, ya sea los canonizados o los que no están canonizados y que solo Dios conoce que están en el cielo en la vida eterna, no es otra cosa que celebrar el triunfo de Cristo. Celebrábamos el domingo pasado a Cristo Rey, lo veíamos triunfante, glorioso, pero que esa gloria y ese triunfo lo había conseguido, lo había conquistado, muriendo en la cruz por nosotros, entregándose. Pero a la vez veíamos que ese Verbo eterno que se había hecho carne
también era rey junto al Padre y al Espíritu Santo por ser Dios. Y así los santos muestran la gloria que se le debe dar a Dios. Dios no necesita que nosotros le demos gloria. Dios no necesita de nuestras alabanzas. Dios no necesita de nosotros. Pero como es la bondad misma, como es el amor mismo, como es la justicia misma, como es la misericordia misma, ha querido compartir el existir y por eso nos ha creado. Y porque nos ha creado, nosotros le debemos en justicia darle gloria, aunque Él no necesita de eso. ¿Qué significa darle gloria? Significa que yo reconozco que Dios es Dios. Significa que yo reconozco que en todo dependo de Dios. Significa que yo reconozco que en todo debo estar sometido a Dios, aún en las cosas más pequeñas. Reconozco que mis decisiones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Los que han hecho la voluntad de Dios. ¿Y cómo han hecho la voluntad de Dios? Aferrándose a la gracia divina. Porque sin la gracia divina es imposible. Como decía Cristo cuando hablaba de la vid y de los sarmientos, decía: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, mi Padre el viñador. El que no da fruto será cortado y arrojado al fuego, es decir, al infierno, pero el que da fruto será podado para que dé más fruto, es decir, será probado, será purificado a través de sufrimiento y dificultades, pero sin mí nada podéis hacer, nos dice en San Juan capítulo 15, versículo 5. Y los santos que están gozando en el cielo son los que se convencieron que sin Él nada podían hacer. Y porque se convencieron de que sin Él nada podían hacer, es que vivieron aquella bienaventuranza que dice en San Mateo capítulo 5, versículo 3, que es la primera de todas: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos pertenece el reino de los cielos. Y San Agustín, explicando esta bienaventuranza, dice que no solo son los que no se apegan a las riquezas, aunque materialmente pueden ser ricos, sino principalmente los humildes y pequeños que no confían en sus propias fuerzas y que están, como dice San Juan Crisóstomo, en actitud de un mendigo que constantemente implora de Dios la limosna de la gracia. Nosotros tenemos que estar como mendigos constantemente implorando la limosna de la gracia, porque sin Él nada podemos. Y como aquellos que están en el cielo imploraron constantemente la limosna de la gracia, es por eso que están en el cielo, porque no podemos entrar al cielo si no es por gracia de Dios. No podemos entrar al cielo si no somos purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquellos que aparecen en el libro del Apocalipsis, como lo vimos, esta muchedumbre imposible de contar, que aparece con vestiduras blancas y sus palmas en las manos, están así purificados, por eso las vestiduras blancas y las palmas en las manos son sus obras, tienen valor de vida eterna, porque por la unión con Jesucristo, que es ese Cordero Divino que aparece. Cristo es señalado por San Juan Bautista en San Juan capítulo 1, versículo 29, diciendo: este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. Este Cordero de Dios que quita los pecados del mundo muriendo en la cruz, este Cordero de Dios que quita los pecados del mundo preservando a la Virgen de todo pecado y haciéndola inmaculado. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que perdona nuestros pecados y nos da la posibilidad de la vida eterna y de ser santo. Este es el Cordero que aparece en el Apocalipsis y que es adorado junto al trono del Eterno Padre, porque es tan Dios como su Padre, pero que se ha hecho hombre y se ha sacrificado por nosotros. Vemos también que se nos nombra una serie de señalados en el libro del Apocalipsis que pertenecen al pueblo de Israel. Eso representa la conversión milagrosa del pueblo de Israel, que es uno de los signos de los últimos tiempos que todavía no se ha realizado. Se deben convertir al cristianismo, al catolicismo. Se deben convertir de tal manera que se hagan bautizar y se hagan miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, reconociendo que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en el Mesías verdadero,
en el Hijo del Dios vivo, en el Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. Esa profecía se está por cumplir. Estamos esperando que se cumpla. Algunos asocian esta profecía milagrosa de la conversión de los judíos a la predicación de Enoc y de Elías, que está prometido que en los últimos tiempos predicarán. Algunos dicen, algunos santos, padres, que esos santos serán el instrumento que Dios utilizará para que se conviertan los judíos. Pero frente a toda esta realidad, nos acordamos de aquellas palabras de Jesucristo, que si Dios así lo quiere, puede hacer surgir de las piedras hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Por eso, frente a lo que estamos viendo hoy, tanta maldad, tan desenfrenado, el hombre que niega la ley natural, que niega la ley de Dios, que se pone de espaldas a Dios, que no piensa en la vida eterna, que no le interesa la vida eterna. Nosotros como cristianos, como católicos, al recordar a los santos, tenemos que ver en ellos intercesores poderosos por la sangre de Cristo, pero también tenemos que ver que nos estimulan ellos a que nosotros también lleguemos donde ellos están, en la vida eterna, porque la sangre de Cristo es tan eficaz para ellos como para nosotros. Pero quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Como tantas veces hemos recordado de San Agustín, debemos dar una respuesta libre a la gracia, debemos dar una respuesta libre a Dios, debemos dar una respuesta libre a la redención de Cristo que obró en la cruz. El maligno enemigo, nuestro hombre viejo, el mundo, nos va a tratar de tentar para creer que nosotros no podemos, porque nos va a centrar en nuestras fuerzas. Nosotros no nos tenemos que centrar en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son miserables, nuestras fuerzas son limitadas. Sentimos el peso de nuestra miseria y de nuestra debilidad, sentimos el peso muchas veces de los pecados que cometemos, sino que nuestra mirada tiene que estar centrada en Jesucristo, como la mirada de San Pedro, cuando vio que Jesucristo venía caminando sobre las aguas, le dice: si eres tú, Señor, mándame a caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y él caminó mientras miró a Jesús, pero cuando dejó de mirar a Jesús se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo? Sálvame, Señor, porque me hundo. Y el Señor, que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y le dio la mano para que nos hundiera. También nosotros somos invitados a caminar sobre las aguas. Tienes que caminar sobre tus problemas, tienes que caminar sobre tus tentaciones, tienes que caminar sobre tu debilidad, tienes que caminar sobre tu miseria, tienes que caminar evitando las ocasiones próximas de pecado. ¿Por qué? Porque confías en la gracia de Dios, porque sabes que con Él lo puedes todo. Cuando San Pablo, después de haber sido arrebatado al tercer cielo y viendo las maravillas de lo celestial, sufrió el aguijón de la carne, un ángel de Satanás lo aguijoneaba y pidió ser librado. ¿Y qué le dijo Cristo? Mi gracia te basta. No lo libró de la tentación, pero sí le dio la gracia para que pudiera vencer. También nosotros, queridos hermanos, muchas veces nos vamos a ser librados de la tentación. Vamos a tener que enfrentar la tentación, pero no eres tú quien tienes que enfrentar la tentación. Es Cristo quien tiene que enfrentar la tentación en ti. Es la Santísima Virgen María que, unida a Jesucristo, enfrenta la tentación en ti. La tienes que enfrentar la tentación sumergido en la sangre de Cristo, escondido en las llagas de Cristo, metido en su sagrado corazón y en el corazón inmaculado de María. No hay otra manera de enfrentar, porque si quieres enfrentarlo con tus fuerzas, vas a perder. ¿Y cuándo enfrentamos con nuestras fuerzas? Cuando nos confiamos y no evitamos las ocasiones próximas de pecado. Cuando nos exponemos inútilmente al peligro porque creemos que nosotros podemos solos. Y ahí caemos miserablemente, porque estamos jugando con el peligro y perdemos la conciencia de lo que es llegar a la vida eterna. ¿Quién de nosotros pondría en peligro cosas importantes? Otras veces hemos puesto estos ejemplos. ¿Quién de nosotros dejaría las escrituras de su casa tiradas
en el patio o tirada en la calle, ¿quién de nosotros dejaría las llaves de su auto para que cualquiera las agarre? Ninguno, porque diríamos, esa persona está loca, es imprudente. ¿Y por qué nosotros jugamos con la salvación? ¿Por qué jugamos con los límites? ¿Por qué jugamos en caer en el pecado total? Después me confieso. Cuidado, mucho cuidado con jugar con Dios, porque Él ha dado su sangre por ti y te ama y tiene mucha misericordia, pero también quien es infinitamente misericordioso también es infinitamente justo, y de Dios nadie se burla. Por eso, queridos hermanos, la fiesta de todos los santos nos tiene que hacer despertar para pedir la compunción del corazón, lo que pedían los monjes, lo que pedían los primeros cristianos, que es arrepentirme de mis pecados, pero por amor a Dios, arrepentirme de mis pecados porque veo lo desagradecido que soy y querer moverme con su gracia para poder enmendarme, corregirme y poder reparar. Pero Cristo nos llama, como nos llamaba hoy en la antífona del Aleluya del Evangelio, en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis afligidos y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Quieres encontrar alivio? Métete en el corazón de Jesús, confía en el corazón de Jesús. Por eso Jesús nos enseñó a través de Santa Margarita María de Alacoque a decir: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y si confías en el Sagrado Corazón de Jesús, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, es cuando más tienes que comulgar, es cuanto más tienes que asistir a misa, es cuanto más tienes que rezar el rosario, es cuanto más tienes que unirte a Jesucristo. No caigas en la trampa del maligno de ahogarte con los problemas que son las espinas, como otras veces lo hemos dicho, que aparecen en la parábola del sembrador, que dice que la espina que la semilla buena cayó entre espinas y fue ahogada. Y Jesucristo al explicarla dice: las preocupaciones de este mundo ahogaron esa alma y no dejaron que creciera en él la palabra de Dios, no dejó que creciera en él la gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, en la fiesta de todos los santos adoramos a Jesucristo junto al Padre y al Espíritu Santo, adoramos a este único Dios en tres personas y nos unimos a los santos del cielo para suplicar e implorar misericordia y pedir la poderosa intercesión de aquellos que ya están gozando de la presencia de Dios. Pero recordando también que esos santos recibirán su cuerpo glorioso y triunfante cuando Jesucristo venga desde allí a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Recordemos que por eso bendecimos las tumbas, por eso nosotros como católicos no cremamos a los muertos. ¿Por qué? Porque creemos en la vida eterna, porque creemos en la resurrección de los cuerpos. No seamos como los paganos y nos olvidemos de esto. Por eso, queridos hermanos, al hoy celebrar a la Iglesia triunfante en el dogma de la comunión de los santos, no rezamos en el credo: creo en la comunión de los santos. ¿Cuál es la comunión de los santos? Los diferentes estados de la Iglesia. La Iglesia triunfante, los santos que ya están gozando de la presencia de Dios en el cielo. La Iglesia purgante, que son las almas benditas del purgatorio, que se purifican en esa cárcel de misericordia, de amor, de gracia, pero de justicia. Gracias a la sangre de Cristo pueden purificarse ahí y tienen segura su salvación, porque del purgatorio pasarán al cielo, que es por los que pedimos el 2 de noviembre, el Día de todos los fieles difuntos, que como este año cae en domingo, si bien se puede pedir por el eterno descanso de aquellos que estén en el purgatorio, las misas de difunto, propiamente de requiem, de descanso eterno, se van a celebrar el lunes, porque los días domingos no se puede celebrar misa con ornamentos negros, por ser el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo. Pero qué importante que meditemos todas estas verdades eternas y que tomemos conciencia de todo esto, porque hoy en día esto no se reflexiona. Por último, en San Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los puros de corazón, nos dice Jesucristo, porque verán a Dios. Los limpios de corazón son los que ven a Dios, conocen su voluntad, oyen su voz, interpretan su palabra. Por eso tenemos que tener el corazón puro, limpio, es decir, abiertos a la voluntad de Dios. Así pensaba San Agustín. Y hoy San Agustín explica
a quienes rezan las maitines, explica este Evangelio diciendo que la ley de gracia, o sea, la ley del Nuevo Testamento, es mucho más perfecta que la antigua ley de los mandamientos recibida por Moisés en un monte. En un monte recibieron en el Antiguo Testamento las leyes de manos de Dios a través de Moisés, con temor y temblor. En un monte se recibe la nueva ley, que son las bienaventuranzas, por Dios hecho hombre, en donde Él nos llama a que nos unamos a su gracia para entrar a la vida eterna. Las bienaventuranzas son la perfección de los mandamientos, porque nos muestran la gracia de Dios actuando en nosotros para llegar al cielo, a la vida eterna. Bienaventuranza significa felices. ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquellos que han alcanzado el cielo, la vida eterna, y aquellos que están en orden a la vida eterna, pero que en este mundo sufren la persecución. Persecución de parte de nuestro hombre viejo, porque tenemos una lucha constante contra nuestro hombre viejo. La soberbia, el amor propio, el egoísmo, la terquedad nuestra, la pereza y tantas otras cosas manifestadas en los 7 vicios capitales que tenemos que luchar. Pero también tenemos la lucha de aquellos que se oponen al cristianismo, al catolicismo, y que se burlan de nosotros por vivir la fe cristiana, la fe católica. ¿Cuántos de nuestros familiares, amigos, parientes nos pueden considerar fanáticos por practicarlo? Y decir, bueno, hay que creer, pero no para tanto. ¿Cuánta gente cree que ser católico significa creer a mi manera? Yo creo a mi manera y creo como a mí se me da la gana y hago lo que yo quiero. Bueno, eso, lo que yo quiero, ante Dios no cuenta. Porque si vales la sangre de Cristo y Dios te ha creado y perteneces a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesucristo se ha comprado con su sangre, y haces lo que quiere, entonces borras con el codo lo que has escrito con la mano. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia de lo que es entregarse a Jesucristo. Tomemos conciencia de lo que es la santidad. Jesucristo es la fuente de la santidad, porque Él nos abrió el camino para llegar a la vida eterna, para imitarlo al Padre Celestial, para imitarlo con la gracia de Dios. Por eso ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, se nos decía, sed santos, porque yo soy santo. Y Jesucristo en el Evangelio nos dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed misericordioso, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Y cómo serlo? Sino con la gracia de Dios. ¿Cómo serlo? Sino lavados con la sangre de Cristo. ¿Cómo serlo? Sino unidos a Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, en este primer sábado del mes, en donde honramos, veneramos al corazón inmaculado de María y queremos desagraviarlo, porque ese corazón ha sido tan ofendido con tantos pecados que ofenden a su Hijo Jesucristo, y la Virgen ha pedido que cada primer sábado del mes se comulgue, si es posible uno se confiese, o en los días estos que se haya confesado, ofrecer la comunión de este día reparadora al honor de la Virgen, meditar por 15 minutos los misterios del rosario y rezar al menos una parte del rosario, y todo hacerlo para desagraviar el corazón inmaculado de María, de esa Madre que reina junto con todos los santos en el cielo y que también como reina de todos los santos nos llama a nosotros a que imitemos a Jesucristo. Atrévete a imitar a Cristo, atrévete a unirte al corazón inmaculado de María para imitar a Cristo, atrévete a pedir la intercesión de los santos para imitar a Cristo, atrévete al desafío de que sos llamado, de que tienes que ser santo. ¿Te has tomado en serio el ser santo? Piénsalo, reflexiónalo y pide las gracias para que podamos realmente imitar a Cristo y poder llegar a la vida eterna. Santísima Virgen María, Reina de todos los santos, ruega por nosotros.